Buenos días, rector magnífico de la Universidad Católica Andrés Bello, reverendísimo padre Arturo Peraza, vicerrector académico de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor José Francisco Juárez, secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora Magali Vázquez, decano de la Facultad de Derecho, profesor Jesús María Casal, directora general de posgrado, profesora Ninosca Rodríguez, directora de la Escuela de Derecho sede Caracas, profesora María Lidia Álvarez, directora encargada de la Escuela de Derecho sede Guayana, profesora Morelvis Martínez, profesores directores de los institutos y centros adscritos a la Facultad de Derecho, profesores miembros del Consejo de la Facultad de Derecho, apreciados profesores y alumnos. Sean todos bienvenidos a la lección inaugural de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello para el periodo 2024-2025. Esta lección inaugural es una oportunidad para el encuentro de distintos miembros de la comunidad universitaria. Tendremos la oportunidad de escuchar a la representación estudiantil, al decano de la Facultad de Derecho y al profesor Pedro Luis Planchar Pocaterra. Invitamos al podio al padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, quien dará inicio a esta lección inaugural. Muchísimas gracias a todos los miembros de la facultad y pido disculpas por llegar tarde, estaba en clase y tocó terminar la sesión antes de poder seguir, de poderme venir para acá, pero en principio quisiera saludar al doctor Pedro Planchar, que es quien nos va a dar la ponencia el día de hoy, al decano, a los demás miembros del claustro académico de la facultad y expresar que este nuevo curso que estamos comenzando, creo que el tema que nos va a abordar el profesor Planchar va a ser un tema central, porque la pregunta del sentido del derecho en medio de un contexto en donde la ética jurídica se ha perdido, el Estado de Derecho está deshecho, como yo decía en la lección inaugural, nos obliga a repensar un poco cómo vamos a dar este curso de derecho. No es cualquier momento. Siempre hemos enfrentado esta dificultad, no es una gran novedad el encontrarnos frente a estas circunstancias, pero hay que reconocer que hay momentos que son más álgidos que otros y este es particularmente un momento álgido. La pregunta por el sentido de la ética en este momento tiene especial relevancia y cómo enfrentar este contexto y darle sentido a los estudios jurídicos como una visión de futuro que en definitiva oriente el quehacer del país hacia adelante es parte de las responsabilidades que como claustro académico tenemos. De allí la importancia de actos como este, porque quizás no responde directamente a una clase, a una sesión de clase, a una materia determinada, pero en definitiva responde a todas, porque en el fondo nada de lo concreto tiene sentido si el horizonte no tiene sentido. Si el por qué y el para qué estamos haciendo esto no cobra pleno sentido y un horizonte de trascendencia, pues lo concreto que estamos haciendo termina siendo un juego sin sentido y un absurdo. Y yo de verdad que no veo ninguna razón por la cual estaríamos aquí si no creemos que existe ese horizonte. De allí la importancia de actos como este, porque en el fondo termina siendo un eje transversal a todas y cada una de las materias que estamos dando. No importa si es de las materias más teóricas, que puede ser teoría general del derecho, como doy yo, filosofía del derecho, etcétera, como si uno quiere hablar de aspectos mucho más concretos y específicos, como puede ser el derecho mercantil, el aspecto de negociaciones, que de todos modos, claro, que tiene que ver muchísimo con todos los elementos de ética, pero cualquiera que nosotros pongamos, en el trasfondo está este problema. Evadirlo no ayuda, enfrentarlo es una necesidad. De allí que creo que a los jóvenes particularmente decirles que el sentido de este tipo de actividades no es responder a una pregunta concreta de sus materias, sino responder al sentido de su propia profesión y cómo tratar de ver mucho más adelante que lo que se presenta hoy en día. Si uno no tiene perspectiva de futuro y visión de horizonte, entonces no entiende el ejercicio que hoy estamos haciendo. Porque el problema no es cómo le respondemos a la Venezuela de hoy en día con el montón de atropellos que estamos mirando, sino cómo reconstruimos la Venezuela en la que nos merecemos vivir. Y en buena parte, ustedes van a tener las herramientas para hacer eso. Las herramientas que pregunten por el horizonte del país que tenemos que rehacer.
Y ese país que tenemos que rehacer se empieza a construir en las universidades. Se discute a base de debate, de construcción de ideas y de visiones éticas. Por eso esto tiene pleno sentido. Muchísimas gracias por esta oportunidad y que Dios nos acompañe. Muchas gracias, rector. Invitamos ahora a los estudiantes Oriana Gómez y Alejandro Bauza para que, como miembros de la representación estudiantil, compartan sus palabras con nosotros. Estimados, Padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor José Francisco Juárez, vicerrector académico, doctora Magali Vázquez, secretaria general de la universidad, doctor Jesús María Casal, decano de la Facultad de Derecho, doctora María Lidia Álvarez, directora de la Escuela de Derecho, sede Caracas, doctora Ninosca Rodríguez, directora de posgrado de la Facultad de Derecho, demás autoridades presentes. Estimado profesor Pedro Luis Planchar, destacado orador del día de hoy, profesores de esta Facultad de Derecho y compañeros estudiantes, tengan muy buenos días. El día de hoy nos corresponde darles unas breves palabras de bienvenida a esta lección inaugural de nuestro año académico 2024-2025. Y a tales efectos, quisiéramos que nuestros comentarios giraran esencialmente en torno a dos temas. En primer lugar, el complejísimo panorama que rodea el inicio de este año lectivo, con los retos que ello implica, pero también con las oportunidades que nos trae. Y en segundo lugar, y entendiendo lo primero, destacar la importancia de la temática que abordará el profesor Planchar el día de hoy, la ética. Así, nada me gustaría más que poder empezar esta locución manifestando nuestra sincera emoción, diciendo que el inicio de este año lectivo se da en el contexto de un mundo y un país normal y en paz. Pero la realidad es otra, y no me perdonaría el mentirles. Quizá este no es el foro más adecuado para ahondar en detalles, pero ni siquiera hace falta, porque la realidad, esa realidad, todos la conocemos. Nos hemos habituado a hablar de ella sin llamarla por su nombre. Hoy más que nunca quisiera que nos detuviéramos a leer el perfil del egresado de nuestra carrera. ¿Qué hace, en definitiva, a un abogado ucavista? ¿Quiénes espera que seamos el día de mañana al egresar de estas aulas? Pues, en esencia, el abogado ucavista es aquel que fundamenta sus acciones en la libertad, el compromiso social, la excelencia, el liderazgo, la ética, el compromiso con el Estado de Derecho, la justicia, la democracia y los derechos humanos. Con base en estos valores, podemos concluir que un verdadero abogado ucavista no puede ser indiferente ante la realidad que vivimos. Por el contrario, debe procurar ser un agente de cambio positivo ante esta. Citando a Rafael Cadenas, nuestro gran poeta, en medio de la mentira, por encima de ella, en la hendidura, busca este país su verdadero rostro para sanarse. Es así que ante la mentira debemos convertirnos en defensores y amantes de la verdad. Si algo me queda claro es que bajo ningún concepto podemos rendirnos ante la desesperanza. Debemos seguir buscando, más precisamente construyendo, ese verdadero rostro que nos permitirá curarnos. El rostro de un país comprometido con el Estado de Derecho, comprometido con la justicia, con la democracia y con los derechos humanos. El camino es difícil, no cabe duda, hoy más que nunca, pero per áspera ad astra, hacia las estrellas a través de las dificultades. Profesores y compañeros estudiantes, el inicio de este nuevo año lectivo nos brinda una gran oportunidad para desarrollar nuestras actividades plenamente conscientes del papel que tiene cada una de nuestras acciones en la construcción de ese verdadero rostro, en cómo desde esta universidad podemos trabajar por el país que queremos. El solo estar aquí, en este campus, es una muestra clara de compromiso con esos ideales, permitiéndonos ejercer quizá la demostración última de rebeldía, el pensar libremente. Particularmente a mis compañeros estudiantes les digo, si aún no se han convencido de que a nosotros nos tocará la misión de construir un país y un mundo mejor, háganlo, créanselo, empiecen a vivir por y para ello, asumamos la responsabilidad del mañana. Y bajo ningún concepto quiero decir que esto implica que todos debamos involucrarnos en lo público, en absoluto. Porque lo cierto es que todo empieza por el cómo vivimos, sea en lo público o en lo privado, sea en el derecho o en otras áreas. Todo inicia por cuál es nuestro ethos, ese vocablo griego
que da origen a la palabra ética y que podemos traducir como carácter o comportamiento. Ante la mentira, seamos honestos. Ante la injusticia, seamos justos. Ante la desesperanza, vamos a permitirnos soñar. Sin embargo, la inocencia de soñar algo es muy diferente a la madurez de llevarlo a cabo. Soñar es el primer paso para crear una realidad que antes solo existía en nuestra imaginación. La inocencia de esos sueños radica en la pureza y la libertad con las que nos permitimos imaginar sin límites. Frente a estos desafíos. No es suficiente con soñar, debemos actuar, planificar y perseverar. La verdadera valentía se encuentra no solo en soñar, sino en la tenacidad de convertir esos sueños en acciones, que puedan transformar el mundo o a nuestro país si empezamos a pequeña escala. Así, cada paso que damos hacia la realización de nuestros sueños es un testimonio de nuestra madurez y compromiso con nosotros mismos y con la sociedad. ¿Y por qué empezar con la palabra soñar? Porque simplemente esta palabra es sinónimo de juventud. La dorada juventud que hoy en día enfrenta tantos desafíos, desafíos nuevos y extraños, desafíos curiosos y retadores, desafíos que nos están formando en esta nueva era. Y es que sin duda nos encontramos en una época donde los jóvenes y también los más adultos se encuentran en una encrucijada de un mundo en constante cambio, enfrentando desafíos que no tienen precedentes en la historia. Por eso, la palabra soñar es tan importante. Sin duda, como jóvenes, buscamos trascender los límites tradicionales y redefinir lo que significa tener éxito en esta nueva era. Pero a pesar de querer cambiar, no se puede olvidar de quienes nos formaron y de cómo lo hicieron. Hace unos meses me acuerdo de las palabras que nos decía el profesor Miguel Mónaco en la cátedra de Teoría de la Actividad Administrativa. Abro comillas. En poco tiempo se les entregará un arma para matar. Cierro comillas. Y por más sanguinario que suene, es real. En nuestras manos tenemos nuestros sueños, pero también tenemos elementos poderosos para hacer el bien y para hacer el mal. En este momento de transición entre un sueño y la materialización del mismo, no podemos olvidar un pilar fundamental en nuestra carrera, y esta es la ética. Pero ahora, ¿cuál es el papel de la ética en estos tiempos? En una sociedad o en un país donde la percepción del bien y el mal, la justicia y la injusticia, el responsable y lo irresponsable, está muy distorsionada y no tenemos claro qué es ser éticamente correcto y éticamente malo. Hoy en día, como en otras épocas de la historia, la ética se encarga de formar humanos autónomos, capaces de decidir, razonar y percatarse por sí mismos del sentido que quieren darle a la vida. Y, por más anticuado que suene, gracias a la ética somos seres capaces de ir forjando el camino que tomaremos. Así que por más perdidos que estemos, por más inmaduros que nos sintamos, hoy en día esta colmena nos enseña y nos ha enseñado qué ser humano necesita el mundo o qué seres humanos necesita Venezuela. Y para mí, en este juego de palabras, la UCAP es sinónimo de ética. Sin más, cuando llevamos a cabo un sueño, por más maduros y grandes que nos sintamos, esa madurez no estará completa sin tener en cuenta quiénes nos ayudaron y a quienes afectamos. Y hoy, sin duda, necesitamos como norte la ética, o eso creo yo que nos va a distinguir de la inteligencia artificial, o algo así concluimos con el profesor Marcos Carrillo algunos semestres atrás. En palabras de una gran persona, del UCAP al país que queremos. A lo mejor aún no sabemos distinguir ciertas cosas, pero sí tenemos claros y sabemos qué necesita nuestra universidad y qué necesita nuestro país. Entonces, cuando estemos por cumplir nuestros sueños y tengamos finalmente nuestras armas para matar, como dicen algunos, hagámoslos para defender lo bueno y resguardar la justicia que tanto nos inspiraron a estudiar esta carrera. Bienvenidos a esta lección inaugural. Mi nombre es Oriana Gómez y junto a mi compañero Alejandro Bauza, le damos la bienvenida y somos los consejeros estudiantiles ante el Consejo de Facultad de Derecho para el año académico 2024-2025. Bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, las palabras del decano de la Facultad de Derecho, profesor Jesús María Casal Hernández. Muy buenos días.
Un saludo para todos en esta lección inaugural de la Facultad de Derecho, autoridades universitarias en la persona de nuestro rector y profesor, padre Arturo Peraza, autoridades de la Escuela de Derecho, profesora María Lidia Álvarez, directora de la escuela, profesora Morelvis Martínez, que está conectada junto con el cuerpo docente y estudiantes de UCABAT Guayana, y también profesora María Virginia Alarcón, que próximamente retomará sus funciones como directora de la escuela. Representantes estudiantiles ante el Consejo de la Facultad, representantes del Centro de Estudiantes, estudiantes que nos acompañan, invitados especiales. Esta es una oportunidad para encontrarnos en esta Facultad de Derecho, por eso tiene esta lección inaugural siempre para nosotros una gran significación. Vamos a poder escuchar esa intervención central del profesor y amigo Pedro Planchar, así como hemos escuchado ya a los representantes estudiantiles en una intervención profunda, valiente, y donde vemos que los jóvenes, los estudiantes, están asumiendo el protagonismo, cada uno desde su rol, desde sus talentos, desde su identidad, para la reconstrucción institucional, para la recuperación del Estado de Derecho. Esta es una oportunidad para muchos de un nuevo comienzo, de seguir haciendo las cosas que veníamos haciendo bien, también de mejorar las muchas que también podemos mejorar. De cara a ese compromiso, nosotros como autoridades de la facultad, también como profesores que tenemos con nuestros estudiantes principalmente, y siempre subrayando el concepto de comunidad universitaria, porque todo lo que hacemos en la facultad no sería posible sin el apoyo del personal administrativo, sin el apoyo de los profesores, de las autoridades, de los estudiantes, de todos los que ponen un granito de arena para que avancemos. Ahora, empezando el año con nuevos bríos, con energía renovada, para algunos no es simplemente un nuevo comienzo, es un verdadero comienzo. Quienes son aquí nuevos estudiantes, estudiantes de nuevo ingreso, les deseamos el mayor éxito en esta nueva etapa de la vida. Y como ya se los manifestamos con motivo de las sesiones de inducción a la carrera, cuentan con nosotros a lo largo de este camino que vamos a transitar conjuntamente. Esta es también una oportunidad para reiterar nuestra solidaridad con los integrantes de esta comunidad que han sufrido y sufren violaciones a sus derechos humanos, víctimas de vulneraciones a sus derechos, como tantos estudiantes universitarios o profesionales del derecho en el país. La lucha por el Estado de Derecho en que la facultad, por distintas vías, ha estado involucrada, tiene presentes a todos ellos. Iniciamos este periodo universitario con grandes retos académicos que arrostramos con entusiasmo y para los cuales solicitamos la participación de todos. Destacaría 3 de ellos. Avanzar en la internacionalización y la movilidad universitaria, un objetivo que está casado con la reforma curricular recientemente aprobada. Ya estamos ahora en el 4º semestre de esta reforma curricular y cada vez que se avanza en el desarrollo del currículum, estamos más comprometidos con esos desafíos de internacionalización. Consolidar y expandir nuestras alianzas institucionales con otras universidades, colegios de abogados, organizaciones empresariales, escritorios jurídicos. Y ampliar la oferta de pasantías con miras a la implementación de la reforma curricular. Hay señales alentadoras que nos obligan a estar a la altura de la confianza que se ha depositado en nosotros. Y destaco una de esas señales, como es consolidar la tendencia a la recuperación de la matrícula en la carrera de Derecho, ratificando esta vez, en este último proceso de inscripción, el mismo número de alrededor de 100 estudiantes y 2 secciones para el primer semestre de la carrera, tal como lo hicimos hace un año. Dado el contexto nacional tan adverso, sobre todo en los aspectos institucionales en que esto ocurre, salta a la vista el compromiso que de allí resulta para todos nosotros, para la universidad. Les confieso que veo en estos números algo más que la cosecha de campañas adecuadas de promoción de la carrera, que también han existido.
Hemos sabido como equipo demostrar que la carrera de Derecho tiene también salidas internacionales o ejercicio de la profesión en Venezuela en conexión con el exterior. Es cierto, hemos aprobado una reforma curricular modernizadora, también es verdad. Pero percibo en esta recuperación un mensaje que viene desde la sociedad, desde los padres de los estudiantes que han traído a sus hijos a esta casa y desde los propios estudiantes que a fin de cuentas han decidido su destino. Es el mensaje de que confían en que la UCAP no solo los recibirá y formará con las mejores herramientas teóricas y prácticas, sino que también buscará las formas apropiadas desde su identidad, su misión, para contribuir a construir un marco institucional en el que el derecho sea fuente y vehículo de la justicia y de la garantía de las libertades ciudadanas. Esperan que se generen espacios plurales de discusión, de proposición, de modo que los estudiantes sean protagonistas de este proceso en el cual colaboren igualmente otras organizaciones sociales. Esta universidad está comprometida con el futuro de su país, con el deber de impulsar académicamente la transformación del entorno para que las potencialidades, los talentos de los jóvenes puedan encontrar oportunidades de realización. Es un mensaje que presupone confianza y esperanza y que hemos asumido con ilusión. Mientras todos llevamos a cabo esa tarea, hay que mantener activa la vida universitaria. Y lo primero que pueden hacer todos los estudiantes es involucrarse en todas las ofertas de competencias internacionales, voluntariado, representación estudiantil y todas las iniciativas que generarán los propios estudiantes desde su liderazgo con el apoyo que podamos prestar las autoridades. Como muestra de las iniciativas que llevamos adelante en relación con los desafíos arriba enunciados, menciono los siguientes. Llevar la vanguardia en el desarrollo de los proyectos COIL que implican colaboración con estudiantes y pares docentes de otras universidades en las labores de enseñanza y de aprendizaje. Mejorar las condiciones del convenio con la Universidad Nebrija en España para que los estudiantes puedan cursar materias en línea mientras culminan su carrera en Venezuela. Poner los cimientos del convenio de doble titulación con la Universidad de Deusto también en España. Nos preparamos para la implementación de las pasantías con carácter obligatorio a partir del semestre que se inicia en marzo de 2025. A nivel de posgrado, destaco que ya está aplicándose el convenio suscrito con la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, así como subrayaría la consolidación de programas tradicionales o la apertura o recuperación de otros. Continúan los intercambios académicos con la Universidad de Salamanca. No está de más recordar que los ajustes en los programas de posgrado han estado orientados a favorecer la articulación con el pregrado, que es objetivo fundamental del nuevo plan de estudio. Culmino reiterando la gratitud hacia todos los miembros de esta comunidad, manifestando mi alegría porque escuchemos ahora en boca del profesor Pedro Planchar orientaciones fundamentales sobre la ética en el ejercicio de la profesión y también algunos derroteros para nuestro trabajo en la facultad. Lo logrado y la noble tradición de la facultad nos interpelan e invitan a ser más exigentes, con alegría y firmeza de propósitos. Juntos estaremos a la altura de estos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Casal. Como ha mencionado el decano en esta oportunidad, la tradicional disertación, que además sugiere un tema de reflexión no solo para los miembros de la comunidad ucavista, sino para la ciudadanía en general. Se titula Ética y Derecho desde la experiencia y estará a cargo del profesor Pedro Luis Planchar Pocaterra. El profesor Pedro Luis Planchar Pocaterra es abogado graduado summa cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Derecho Comparado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y becario Fulbright. Su práctica profesional se centra en Derecho Mercantil, Derecho Societario y Bancario.
mercado de capitales, fusiones y adquisiciones, temas financieros, inversiones de capital riesgo, seguros, contratos nacionales e internacionales, control cambiario, derecho internacional privado, arbitraje y mediación. Y en general, en asesoramiento en asuntos de derecho mercantil y civil. Se destaca especialmente por su vasta experiencia en el área bancaria y de financiamiento de proyectos. Por su trayectoria recibió el reconocimiento de la publicación inglesa Best Lawyers como Lawyer of the Year 2020 en Venezuela en el área de fusiones y adquisiciones. Con más de 30 años impartiendo las materias en su alma mater, se ha destacado como jefe del Departamento de Derecho Privado y Procesal, profesor de contratos y Derecho de Garantías y del Taller de Derecho Privado, jefe de Cátedra de Contratos y Derecho de Garantías y ha sido miembro del Consejo de Facultad de la Escuela de Derecho de la UCAP. Bienvenido, profesor Blanchard. Okay. Seguro. Después explico por qué me quito los lentes y hablaremos del Principito. Mi saludo, ya las autoridades están acostumbrados a que saludo un poco distinto, porque creo que a los anfitriones hay que saludarlos de último, con cariño. Ya empiezo así. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino del cielo les pertenece. Hoy es un día muy especial para mí. Y ya voy a empezar con los saludos. Y mis alumnos que me acompañan saben que hasta cuando saludo estoy dando clase. Y muchas de las cosas de las que voy a hablar las explico también en los saludos. En mis clases se come cri-cri y chocolate de leche. Y de vez en cuando comemos brownie, pero el profesor Blanchard estaba de viaje y no pude organizarme con Mafe y con Wendy para que nos prepararan brownies en la cocina de Juan Andrés Bello. Juan, aunque eres arrendatario, el arrendatario sí puede hacer uso de la cocina. Forma parte de los derechos implícitos de un arrendatario. Como dije, sí voy a saludar a mis queridas autoridades y a mi querido personal de la Escuela de Derecho. Y cuando digo mi querido personal y mis queridas autoridades, son todos sin excepción, pero los voy a saludar al final. Porque el anfitrión debe saludar primero a los invitados. A los primeros invitados que quiero saludar son a nuestros presos políticos, a nuestros migrantes que han sido los principales embajadores de Venezuela y a sus familiares. Todos en el fondo tenemos a alguien fuera, a muchos fuera, más de la mitad de mis sobrinos viven fuera, mi mamá, hay bisnietos que todavía no ha conocido. Pero al menos mi familia tiene la posibilidad de que si viajan mis hermanos a ver a sus nietos, hay familias que esas posibilidades no las tienen. Hay migrantes que tienen que ir por la selva del Darién. Algunos se han quedado muertos allí. Ellos están aquí, ellos son nuestros invitados. A esas personas que han padecido mal llamadas expropiaciones por más de 25 años. Y donde una persona se atrevió a escribir un artículo diciendo, no voy a dar nombres, que aquel abogado que defienda a los expropiados es traidor a la patria. Quien dijo eso además era profesora de una universidad. Fue magistrado y fue académica. Eso duele. Y de eso voy a hablar, porque yo no sé hablar de la ética, ni del bien ni el mal en abstracciones. Pero continúan los saludos. A los primeros que saludo, porque así como la Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela es la patrona de la educación en Venezuela. Y para mí, el aula magna
más allá de que los que nos gusta la música, es la Basílica Mayor, y perdónenme si alguna autoridad eclesiástica o artística me quiere condenar por lo que voy a decir, porque entonces acepto la condena con orgullo. Esas nubes de Calder son para mí la Capilla Sistina venezolana. Saludo muy especialmente a la profesora María Gracia Blanco, profesora ucebista, profesora de posgrado de Derecho Marítimo en la Universidad Central de Venezuela y de posgrado de Derecho Marítimo en la Universidad Marítima del Caribe. Como en mis clases siempre tenemos que improvisar algo, ojalá podamos utilizar eso que trato de explicarle a mis alumnos, de que sí existe en materia de vicios del consentimiento el dolo como una maquinación con buenas intenciones. A ver si logramos que nos venga a hablar del Titanic, ya que estamos aquí, hay que decirlo en British English, mi querido Marcos Carrillo, sobre no solamente los aspectos jurídicos del Titanic, sino hablaremos de la película, incluso pondremos música de Celine Dion. Pero ya les dije, no significa que mis maquinaciones tengan resultado, pero son con buena intención. Ya saben que esa es una pregunta de examen. Saludo también a mis jefes, y ya hablaré de eso porque sé que causó muchos celos en mis estudiantes, de que esté dando también clases en la Universidad Monte Ávila y en la Universidad Metropolitana. Ya también hablaremos de eso. Saludo a los profesores de la Universidad Santa María, de la José María Vargas, de la Universidad Simón Bolívar, a estudiantes y profesores de todas esas universidades. Saludo sin duda alguna a mi querida familia, porque yo no voy a hablar de ética con base en los muchos libros de ética. Contrario a lo que mis alumnos piensan, la casa del profesor Planchar no es una casa muy ordenada. Entonces, si usted entra, va a encontrar muchos libros de ética, pero voy a hablar de la ética según me la enseñaron mis curas del Colegio Santo Tomás de Aquino, mi abuelo, mi papá, de quien hablamos tanto en clase, y aquí está mi mamá, aunque no está físicamente aquí, está en su casa. Está mi hermano Manuelito, que gracias a Dios, al amor, no ha debido superar los 21 años. Él tiene parálisis cerebral desde que nació. El día de la milagrosa va a cumplir 69. También está presente, sin estarlo, mi hermana Inés María y mi cuñado Roberto. Gustavo Enrique, egresado de la Católica. Si estuviera aquí, lo estaría también están haciendo maquinaciones, porque si era un extraordinario profesor de Derecho Mercantil en pregrado o de Derecho Bancario en cualquier curso de especialización. A Yadira, su pareja, a mi hermano Julio Alfredo, magallanero como mi padre, a Trila, mi cuñada, a mi hermana María Luisa, maestra, y quiero hablar de eso, de los maestros, de mi Luis Eduardo, mi cuñado, Gaby, mi hermana, y Alejandro, mi cuñado. Pero bueno, la familia físicamente, moralmente estamos todos representados, pero sí está representada por alguien muy, muy especial para mí, que es Kika de Planchar, la viuda de un primo hermano que era 600 años mayor que yo, fui su chaperón. Kika además está cumpliendo, así son mis clases para que sepan. En mis clases se cantan cumpleaños porque Kika está cumpliendo años hoy. Cuando Kika va a mi casa, no me gusta porque ella considera que no va a la casa como invitada, sino que tiene que ir a ordenar el desorden del menor de sus primos hermanos. Pero es que hoy además es un día muy especial, eso el decano no lo sabía. Me di cuenta además después. Un 1 de octubre de 1979, yo ingresé como estudiante de la Católica en la Escuela de Economía. Aprobé mi primer año y digo con orgullo algo, que un profesor de análisis matemático lo regaña a uno porque se está cambiando de carrera. Sí, fui el primero de mi salón cuando me cambié de carrera, igual que mi amigo Humberto Romero. Estudiamos él en una sección y yo en otra. Pero en nombre de mi promoción, sí me acompaña alguien muy, muy querido, un miembro de la familia. Mis estudiantes saben que yo he hecho el cuento de gente que iba a estudiar a mi casa, no por ir a estudiar, sino para ir a hablar con papá, mi abuelo, y Eli Gamboa,
que representa a mis compañeros de la promoción, habló mucho con Papá Papa. No sé si estudió mucho, pero sí hablaba mucho con Papá Papa. Ahora sí saludo a mis autoridades. El 6 de octubre son 35 años dando clase de Derecho en esta universidad. Como siempre tengo que hablar de mi familia y mis estudiantes lo saben, el 6 de octubre también es el cumpleaños de mi hermana María Luisa. No voy a contar por qué mis hermanos no están aquí, pero es que efectivamente hay unos con COVID. Gaby, mi hermana, tiene, bueno, sí lo voy a contar. Gaby, mi hermana, tiene ahorita un tema coronario importante y entonces toda la familia está, creo que, viendo qué pasa con el tema coronario de Gaby, mi hermana, menos los que tienen COVID, que efectivamente están todos resguardados. También tengo que hablar de mis sobrinos nietos, porque esas son mis clases. Y voy a hablar de la ética y sé que mucha gente se va a sentir identificado. La ética de gente que nos enseñó y a lo mejor no tuvo toga, a lo mejor no estudió, mi mamá no estudió bachillerato. Ninguno de mis dos abuelos estudió en una universidad. Mi abuelo Julio Planchar se retiró, era maestro de escuela. Después llegó a ser diplomático, escritor, miembro de la Academia de la Historia, pero se tuvo que retirar de los estudios de Derecho porque tenía que trabajar. Papá Papa, mi abuelo Pocaterra, a quien Kika y Eli, repito, la conocieron mucho, lo disfrutamos mucho. Voy a decir algo que a lo mejor los hace reír. Un gran conversador, de modo que lo que se hereda no se hurta. Papá Papa fue un valor moral para todos nosotros. Llegó a periodista por circunstancias de la vida, pero no fue a la universidad. Siempre nos contaba, él era muy divertido, cuando muere mi bisabuela, no, él no tenía cómo comprarse un fluoscuro. Tiñó el que tenía y la gracia con que él contaba y el orgullo y la dignidad, que cayó un palo de agua mientras esperaba un tranvía y por supuesto aquello se le descoloró, aquello era, y lo contaba con alegría y dignidad, porque eso es importante para hablar de la ética. Mi casa en ese desorden está lleno de libros de ética. Los apuntes de clase de Immanuel Kant, Fernando Sabater, porque además, pese a que esta clase de hoy se va a basar y voy a cumplir los 40 minutos, como decía el Papa Juan Pablo II, no tengan miedo, voy a cumplir los 40 minutos. Wendy Camacho, la tradición en mi clase es que cuando se acercan los 10 minutos antes, ponen la laptop y ponen un árbitro de la FIFA con una tarjeta amarilla. Cuando se acerca el final de la clase, sacan tarjeta roja. De modo que no se asusten. Pero así son mis clases. Voy a hablar de la ética, no bajo la perspectiva, quiero que sepan, a este señor encorbatado que le gusta ir a misa, no porque sea pecado faltar a ella, no lo creo, sino porque le gusta ir a misa. Pero entre las personas que más han influido en él, hay autores ateos. Fernando Sabater, Miguel de Unamuno, que sin duda alguna no era ateo, pero era un profundamente anticlerical, no era un hombre propiamente religioso, aunque una vez en una carta a un amigo chileno le dijo, si tuviera alguna religión fuese la cristiana, pero no era un seguidor de una religión en particular. Y vamos a hablar, y esto lo digo, después voy a explicar por qué. Y voy a cumplir con los 40 minutos. Voy a hablar también otros autores que han influido en mí. Un filósofo italiano, Marcello Pera, fue presidente del Senado italiano, él era ateo. En un libro que es la compilación de unas charlas que dieron él y el cardenal Joseph Ratzinger antes de ser papa, pero no son las charlas entre un ateo y un cardenal de la Iglesia Católica disintiendo, no, son los puntos de coincidencia sobre el origen de Europa y los valores europeos. Y contrario a lo que la gente piensa de que aquel cura conservador, aquel papa ultraconservador de derecha, resulta que era un gran amante de la libertad y de la democracia y de la diversidad religiosa. El libro en verdad se llama Sin Raíces, Occidente y el Islam. No confundamos a los radicales
con la gente común de cualquier otra religión. Una vez un musulmán me dijo, así como yo no creo que la mayoría de los venezolanos se vayan como esos gangs, eso me lo dijo estando en Estados Unidos, como esos gangs que yo veo en la televisión, la mayoría de los musulmanes son como la mayoría de los venezolanos, gente buena y gente de buena voluntad. Yo soy profesor de contratos y, por cierto, después sí tengo que saludar, se me ha olvidado, a ciertos amigos desde tiempos en la universidad. El decano se graduó 3 años después que yo. Mi querido amigo César Carballo, que tanto me soporta, se graduó 4 años después que yo. Después están sentados en primera fila Marcos Carrillo y María Gabriela Cuevas. Pertenecen a la primera promoción a la que yo le di clase en la universidad. María Gabriela me tuvo que soportar como jefe, era pasante en el escritorio Tinoco, travieso planchar. Marcos Carrillo no fue mi alumno, pero me ha tenido que soportar. Es mi socio de lunes a viernes y es mi amigo 366 días porque este año es bisiesto. Hay un personaje que yo quiero muchísimo, que es el señor Pedro Carrillo, profesor de ingeniería en esta universidad, que un día me dice, se quieren tanto que hasta pelean. Entonces vuelvo y ahora sí voy a entrar en materia. Hablé de los ateos para que sepan, porque si bien, el padre Arturo Peraza fue mi alumno hace 30 años, exactamente hace 30 años. En aquellos días terribles, Kika, Eli, que ustedes lo vivieron conmigo, de cuando viví en carne propia la persecución del Estado en el caso latino, y no estábamos hablando de la dictadura actual. Pero donde comenzaron los vientos, ya que tenemos una maritimista aquí, los vientos en contra de un Estado que queriendo hacer, porque me preocupan los fundamentalistas en cualquier campo, en la religión y en el civil, la persecución de un Estado dándole órdenes a jueces y dictando autos de detención para complacer a la galería. Y después un ministro de ese gobierno me dijo, yo sabía que estábamos cometiendo injusticias. Pero vamos a hablar de lo agradable. Vamos a hablar de la ética y me voy a remontar y quise aclararlo porque no es una clase de religión. Me voy a remontar a qué pasó en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bajo la visión de un profesor judío de derecho penal, en un libro que se llama The Bible in the Theory of Justice, la Biblia en la teoría de la justicia. Él decía, yo no creo que es el Mesías, pero sí creo que es el más grande hombre que ha dado la humanidad. El autor es Alan Dershowitz. A lo mejor no fue popular porque después fue abogado de O.J. Simpson. Ese libro lo escribió siendo el profesor de la Escuela de Teología y Divinidad de la Universidad de Harvard, como profesor invitado. Entonces va a haber muchas citas de los evangelios, pero no por ser una clase de religión. Saludo a los que no he saludado aún. Mi razón de ser, dije, estudiantes. Ya va. Muchos se pusieron celosos cuando fui a la UMA y fui a la UNIMED. No lo estén. Como le dije al padre Peraza, ese mensaje de San Ignacio de Loyola, que lo tengo grabado aquí, el todo amar y servir lo estoy llevando allá. Porque es verdad, este es mi campus. Si la Católica tuviera cementerio y el Colegio Santo Tomás de Aquino tuviera cementerio, que una parte me la entierren en mi colegio y otra parte me la entierren aquí. Pero el campus de ustedes, como lo de mi pandillita de la UMA, como llamo a mis estudiantes, y a mis unimetanos, que además me encanta el nombre porque suena algo así como el planeta del señor Spock de la serie Viaje a las Estrellas. El campus de ustedes y el campus de ellos míos está aquí. Me quité los lentes porque leo mejor sin lentes. No necesito verlos porque, como nos dice Antoine de Saint-Exupéry, y lo he dicho en otros actos, lo esencial que son ustedes, los estoy viendo aquí. Los estoy viendo con el corazón. Mi labor de profesor se inspira en un evangelio que me costó mucho entender, aunque en realidad no sé si entiendo los otros. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios
y las has revelado a la gente sencilla. Me costaba mucho entenderlo porque parecía que el Señor Jesús estaba rechazando la sabiduría. No, está rechazando la soberbia del sabio, de los que se creen más que los demás. Y por eso quiero hacer énfasis. Al igual que muchos que estamos aquí, nos pusimos togas porque en algún momento alguien de nuestra familia que a lo mejor no tuvo la oportunidad de ir a una universidad, pero es que hay algo más grave. Muchos de los que están en nuestros pupitres, en cualquier universidad de las que he citado, pública o privada, están por el esfuerzo de un abuelito, de una abuelita, de un bisabuelo, que a lo mejor no aprendió ni siquiera a leer ni a escribir. Y eso vale más que una toga. No he citado todavía a mi papá, porque voy a enlazar este evangelio en las conclusiones con lo que me dijo mi papá cuando me dio su toga. Con esa toga con la que él graduó gente, esa toga es más vieja que yo. Y yo tengo ya 63 años, el 2 de enero son 64. Papá nunca hay una creencia de que los planchar somos amos del valle. Papá siempre nos recordaba que el primer planchar era un zapatero. Siempre nos decía, el hecho, todos somos inmigrantes. El hecho de que él llegó en un barco de vela no lo hace menos inmigrante que los que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Era un zapatero. Y mi bisabuelo Pedro Manrique era profesor, era un maestro de escuela, está enterrado en la iglesia de San José de Río Chico. Era un maestro de escuela en Río Chico. Mi abuelo Julio Planchar era un maestro de escuela. No sé si el colegio Julio Planchar en Catia sigue existiendo. Y esto es importante para entender lo de la ética. Porque muchas veces el sentido de ese evangelio es, porque tengo que hablar de la ética, también hablaré de la de los abogados, de la de los profesores, que nos creemos o se creen más que sus alumnos, la gente sencilla. Como soy profesor de contrato y tengo que explicar el deber de información, una de las obligaciones del deber de información es hacerse entender. Porque muchas veces los sabios y los entendidos hablan simplemente para que los veneren. Y usan 5.000 palabras en latín que las dicen de caletre porque ellos no hablan latín. Empiezan a citar obras y obras y obras y obras y no sabemos si tienen una sola idea propia y los alumnos siguen sin entender. Y se les olvida además que no es cierto cuando a mí hay profesores que me dicen, no es el caso de ustedes, ni César, ni Marcos, que tú te imaginarías a fulanito en la Corte Suprema de Justicia o en el Tribunal Supremo. Tengo que confesar que con toda mi franqueza a veces me tengo que contener y decirle, bueno, como tampoco te imagino a ti. Pero es que no tenemos que dar clase pensando en dónde nos los imaginamos. Hay una bella parábola que es la parábola de los talentos. Esto todo lo voy a ensalzar en las conclusiones y voy a cumplir con los 40 minutos de cómo me explicó mi papá este evangelio cuando yo empecé a dar clase hace 35 años. Lo hizo hablándome de béisbol y Luis Aparicio. Entonces, tenemos que entender que además estamos dando clase en una época donde unos muchachos no tuvieron las ventajas que tuvimos nosotros, ni las ventajas que tuve yo, es verdad. No éramos amos del valle, pero en mi casa siempre se estaba hablando de música, se estaba hablando de arte. Nosotros recordábamos cuando mi papá y mi mamá viajaban y entonces llegaban y nos daban clases de arte. Esas diapositivas fueron donadas a la Universidad Católica cuando donamos la biblioteca de mi padre acá. Más de 14.000 libros, no solo de derecho. Aquí la disfrutábamos, repito, que hay 2 personas que disfrutaron mucho esa biblioteca. Kika, Eli, y ahí hablamos de historia, se hablaba de béisbol. Creo que aunque estamos en horario, lo puedo decir, se hablaba de sexo. Se hablaba de religión, se hablaba de la libertad. Se hablaba de la libertad. Entonces, el sentido de gracias, Padre, porque has escondido hasta los sabios y los has revelado a la gente sencilla, tiene múltiples.
Uno, que muchos de nosotros nos pusimos una toga porque alguna persona sencilla, un zapatero, un carpintero, una señora que lavaba ropa para que sus hijos fueran educados, permitieron que después sus hijos, sus nietos, tuvieran una toga. Cada vez que yo veo a alguien del personal de limpieza de la universidad, ya lo estoy haciendo aquí hay alumnos que lo han vivido, en la UNIMED o en la UMA, les digo, Dios te bendiga porque la universidad es bonita gracias a tu trabajo. Yo hubiera querido invitar al personal de limpieza de la escuela o al personal de limpieza de la feria. La profesora María Gracia estaba angustiada de todas las migas que dejé, suele usar. Es decir, yo a Kika y a la profesora María Gracia no las pongo juntas porque María Gracia es, y creo que le gana a Kika en el tema del orden, la disciplina. Menos mal que no estaban las muchachas de limpieza de la feria. No se preocupe, profesor, porque siempre están pendientes de que derramó el café, se me toman las... Ellos son tan importantes como los entogados, como la gente sabia y entendida o los que se creen sabios y entendidos. Estas charlas muchas veces no son para dar respuestas, sino como diría mi gran amigo Antonio Canova. Antonio está en Madrid, pero lo imagino aquí con su silla de ruedas sentado al lado mío. Antonio también pertenece a esa primera promoción. A mí no me importa que él delante de mis alumnos me llama bichito. Porque también nos tenemos que quitar un poco la costumbre de que los profesores somos unos escombrados, que hay que tratarlos distintos, etc. Hay que tratarlos con respeto, como yo tengo que tratar con respeto a mis alumnos, como tenemos que tratarnos con respeto todos, como tenemos que tratarnos con respeto todos. Y ese es, creo yo, el sentido de ese evangelio. Gracias, Padre, porque se lo transmito a la gente sencilla. La gente sencilla que nos ayuda a nosotros a sentirnos ser gente sencilla. Y de ese modo, aprender que aprendemos de ellos. Todavía mis alumnos me están tratando de explicar por qué en la clasificación de los bienes, la tablet no es una laptop. Sigo sin entenderlo. De modo que uno a lo mejor sabe de unas cosas, pero es un profundo ignorante de otras. En el cielo está un gran amigo, Emilio Piti Octavio. Un día, cuando yo empecé a trabajar en el escritorio de Araque Reina, me equivoqué enfocando una opinión, me equivoqué. La gente que me conoce cuando está bravo sabe que soy insoportable bravo. No me han visto bravo conmigo mismo. Y me puse furioso conmigo mismo. Y el doctor Emilio Piti Octavio, hijo del autor del libro, no del autor, del revisor del libro de obligaciones de Eloy Maduro, Luyando. Emilio, que era todo lo contrario a mí, absolutamente pasivo. Pedrito, acuérdate de esto. Lo que es infinitamente finito es el conocimiento. Lo que es infinitamente infinito es la ignorancia. Entonces, cada vez que me equivoco en clase, le digo que es sabroso es ser ignorante porque estamos aprendiendo algo nuevo siempre. Siempre. Esas son unas ideas sobre la ética que debemos sentir los profesores. El orgullo, y todos los días le doy gracias a Dios desde hace 35 años. Rezo, aquí nos acompañan las mamás muy queridas, nuestra alumna Oriana. Todos los días le doy gracias a Dios por cada papá, por cada mamá, por cada estudiante que el buen Dios me pone adelante. Y cuando ellos se gradúan y vengo a sus actos de graduación, le doy las gracias a ellos, porque yo soy el agradecido de todo lo que me han enseñado, de todo lo que he aprendido, de todo el amor por la diversidad, siendo profesor de contratos. Mi materia es el libre albedrío. Y por lo tanto tengo que respetar el libre albedrío, entre ellos, por supuesto, la libertad religiosa, la libertad de escogencia. Las clases son, mis corbatas son para mí lo que los tatuajes y sus piercings son para ustedes. Y que saber que porque yo uso corbatas no significa que soy más que los que no usan corbatas, que los que están tatuados, por los que vienen un mundo distinto a como lo veo yo. A unos les gusta Maluma, a otros nos gusta todo tipo de música.
Estoy aprendiendo hasta que me gusta el reggaetón para entender la música que le gusta a algunos de mis estudiantes. Pero después viene, Wendy, no te veo porque no tengo los lentes, ¿cuánto me queda? Ok. Entonces, transmito este mensaje sobre la ética desde un punto de vista de los profesores. Y que cuando estemos dando clase, recordemos nuestros abuelitos, que a lo mejor no fueron profesores de vida. Que nos recordemos cómo éramos nosotros cuando éramos estudiantes. Cuando un compañero mío de promoción, por supuesto no puedo dar nombre, quisiera, se me acerca un día y me dice, hace muchos años, él ya tiene años retirado, de hecho no vive en Venezuela, me dice, Pedro, no soporto esto, estos muchachos de lo que viven es de la parranda y pensando en la fiesta. Y le dije, pero a ti se te olvida que de ti, del viernes al lunes no sabíamos más nada de ti. Y se te olvida que tú también bebiste caña. Y se te olvida que también parrandeaste. Porque de eso se trata la vida. Yo les voy a confesar algo. Mis profesores de economía, mi papá no quería que estudiara derecho. Esto es la primera vez que creo que lo digo en público. Mi papá quería que yo continuara estudiando economía. Mi papá nunca se metió en lo que los profesores que estudiaban sus hijos. Y mis profesores de economía estudian las dos carreras a la vez. Yo tengo 19 años y la verdad es que me cuesta mucho. Yo tengo sentido de la excelencia sacar las dos carreras a la vez. En los minutos que me quedan, que son 10, voy a hablar entonces de otro tema de la ética, trasladado después al siglo XXI y trasladado a la Venezuela actual. ¿Qué pasó en la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Que eso sigue pasando. Los doctores de la ley, aquellos a quienes Jesús se dijo esto, cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas, bien vestidos y con corbata, y quieren que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas, en las aulas de clase, en los salones, en los auditorios y en los mejores lugares en las comidas, y les quitan sus casas a las viudas. Para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Pero también había maestros de la ley como el gran Nicodemo, aquel buen hombre que tal vez yo siempre lo asemejo al profesor Planchard de la época, que le gustaba vestir bien, pero le gustaba escuchar a Jesús y a la gente sencilla, que se sentaba con ellos. Nunca se supo si Nicodemo se convirtió al cristianismo. Siguió a lo mejor con sus tradiciones judías, pero le encantaba sentir el mensaje. Le encantaba sentir que no era más que los que no se entogaban. Toda la imagen que tenemos de Nicodemo, los que nos gusta el cine y la televisión, era la figura de aquel gran inglés, Sir Laurence Olivier. Por cierto, quiero hacerle un homenaje a que se murió la gran... En mis clases se habla de estas cosas, a la gran Maggie Smith, ¿no? Casi le canto el God Save the Queen y todas estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Unos grandes doctores de la ley le pagan a un amigo de Jesús 30 monedas de plata para cometer una injusticia. Ellos sabían que estaban cometiendo una injusticia. A lo mejor eran profesores. De hecho, eran profesores. Ellos eran los que leían la Torá, los que interpretaban y explicaban la Torá. Pero no les importó pagar 30 monedas de plata para que se cometiera una injusticia con alguien inconveniente. Estamos viviendo un mundo donde se paga por salir de los inconvenientes. Yo sé que hay mucha gente que tiene miedo de las cosas que digo y lo dicen por cariño a mí, pero ya recuerden, yo viví lo que viví en el caso latino. No, y sí tengo miedo, pero a veces me cuesta no decirlo, me hace sentir lo que voy a analizar ahora. ¿Qué pasó después que lo entregan en aquel pretorio? Que por cierto, los únicos que votaban eran hombres. En aquel pretorio, donde sin duda alguna apareció Nicodemo y se habla de José de Arimatea en el momento del sepulcro, pero él era también seguidor de Jesús y era José de Arimatea probablemente era un hombre rico y pudiente de la época, pero era un hombre con corazón, como seguramente los hay muchos. Hay que quitarse también la idea de que empresario es un bandido, los buenos son los pobres, no.
Y viene la maquinación, las redes sociales de la época. ¿A quién sueltan? ¿A Barrabás o a Cristo? Y empieza toda una maquinación. Recuerden lo que les digo en clase. Las redes sociales existen desde que ya había 3 personas, desde que nació el primer chisme. No confundamos el instrumento con la red social. Recuerden, mis alumnos y todos los que están aquí, todo el que se sienta en este salón es alumno mío. Como le digo, cada ucavista es alumno mío. Cada ucevista es alumno mío. Cada persona que quiere estudiar, yo lo siento alumno mío. Su campus está aquí. Todavía estoy en tiempo, Argelia. Ya voy a terminar. De hecho, a mí me cuesta dar clase parada, es decir, sin moverme. Mis clases son paseando. Y atropello y son perfectas para explicar la responsabilidad civil porque he tumbado laptops, he tumbado teléfonos, he tumbado cosas mías. Oye, culpa grave, culpa leve, culpa levísima. Ok. Pero después en aquel pretorio, la única persona que sale en defensa de Jesús es la esposa de Pilato. Y quiero que observen algo las mujeres. Ella no pudo hablarle directamente a Pilato, tuvo que mandar un emisario. Como el profesor Planchar no gana indulgencia con escapulario ajeno, el que me hizo esa reflexión fue el padre Dani. No sé si te fijaste, Pedro, que el evangelio lo que dice, ella manda a alguien porque ella no podía aparecer. O sea que los que votaron porque soltaran un bandido y liberaran al justo fueron hombres. Y hay unas figuras allí que no menciona el evangelio, los que se quedaron callados. Mira, es mejor que decidan otros. Claro, ahí tengo que tener cuidado. Tengo que tener mucho cuidado porque muchas veces la gente, su miedo es perfectamente genuino. Y no quiero que se me pongan bravas o bravos por lo que voy a decir. No es lo mismo un hombre de 63 años, que no es que no tenga dolientes, pero efectivamente soltero, que una madre de familia que tiene que mantener a su mamá, ayudar a sus hijas, a sus hijos. Es distinta la actitud. Entonces parece que hay a unos que nos toca más que otros no quedarnos callados. Y no es cobardía. Pero hay unos que sí se quedaron callados por cobardía. Hay unos que sí se quedaron callados. Mira, vamos a ver quién es el que sale y abrazamos a los dos. Al que apostamos a ganador. También hubo los que salieron en la defensa. Y voy a hablar rápidamente de la actitud de las mujeres. La Verónica, que no tuvo miedo de irle a limpiar el rostro a pesar de que seguro había los guardias bolivarianos de la época, perdón, los centuriones romanos, y va y le limpia el rostro como mucha madre venezolana, sigue limpiando el rostro y sigue luchando, donde a veces no consigue comida, pero no le importa superar cualquier obstáculo para tratar de limpiar el rostro de un hijo injustamente preso, de un hijo que está preso político, el rostro de un migrante que se le va y que no sabe si lo va a volver a ver. Porque no todas las madres venezolanas tienen la suerte que tienen mi querida Kika, de vez en cuando ve a sus nietos y a sus nietas, y que para mí son mis sobrinas, aunque ella es mi prima, además me encantan, como todos mis sobrinos. Bueno, tenemos después las madres de Jerusalén que se le acercaron sin miedo. Los apóstoles salieron despavoridos. Las mujeres sí salieron a enfrentarlos y sin duda tenemos la imagen de la Virgen María como la de muchas madres venezolanas que se le siguen apareciendo a sus hijos y no tienen miedo de seguir luchando en medio de esta tiranía. Y después viene la crucifixión. Acompañar a un crucificado en esa época te podían acusar de cómplice. Quienes lo acompañaron fueron mujeres. La imagen que yo tengo, porque San Juan, que era además el más joven de los apóstoles, San Juan también salió escondido. Yo me imagino que esa gran mujer, y ahora sí me perdonan mis amigas, mis primas, mis profesoras queridas, mis alumnas, que yo siempre he dicho que la mujer, después de la Virgen María, la más grande mujer que ha nacido de vientre de mujer es Santa María Magdalena. Si yo tuviera una hija, si mi pareja me permitiera ponerle María Magdalena, la llamaría María Magdalena. Yo me imagino a María Magdalena agarrando a San Juan por el cogote y diciéndole, mira muchachito, tú te vienes para acá. Porque fueron las mujeres las que salieron, como muchas mujeres siguen siendo las voceras de la libertad. La ética no es simplemente una abstracción. Tenemos que recordar, y termino ya con esto, cuando mi padre, y con lo que tomo todos
resumo todas estas ideas. Cuando papá me dio su toga, una bella toga que, repito, es mayor que yo, me dijo esto: hijo, tal vez esto sobra que te lo diga. Ten presente lo que la toga significa cuando no la tengas puesta. Ten presente que hay mucha gente que no vistió toga, que vale mucho más que cualquier entogado. Y que precisamente porque tú se has tenido esa suerte, recuerda que la toga no es simplemente el vestuario, el hábito no hace al monje, sino son los valores que te hemos tratado de transmitir. Mi abuelo nos decía: las cajas fuertes, papá. Porque yo a mi abuelo planchar no lo conocí, entiendo que era un hombre también de una gran honestidad. Papá nos decía: las cajas fuertes se inventaron para los ladrones. Mis nietos no necesitan ver el dinero o saber que el dinero está en una caja fuerte para saber que el dinero ajeno no se toma. Esa fue con la ética que me enseñaron. A mí me empezaron a hablar de esas cosas mucho antes de leer la ética según Kant, leer a Santo Tomás de Aquino, el patrono de mi colegio. Y yo creo que cuando empecemos a pensar más en las enseñanzas de nuestros abuelitos, en las enseñanzas de gente que a lo mejor, repito, nunca vistió toga, tal vez tendremos el país que queremos y lograremos la justicia que queremos. Quería leer un poema, pero ya no va tiempo para cerrar. Pero sí voy a terminar con él. ¿Sí puedo? Ok. Pero voy a decir esto. A través de ustedes, yo no sé si lo he logrado, pero sí he luchado con todos mis defectos, que son muchos, mucho más probablemente que mis virtudes. Papá, esa toga no es mía. Yo lo que soy es un mero guardián. Y he tratado mi vida de cumplirte tu mandato de cuando me la diste, de tener presente lo que ella significa, aunque no la tenga puesta. Hoy me la quería traer y dejarla aquí, pero no. Creo que le iba a poner demasiado dramatismo a esto. El tener valores, y eso hemos luchado, y además hay una frase que al padre virtuoso, Dios lo tenga en su gloria, él era caraquista como yo, el padre virtuoso, pero que creo que él decía: con eso, Pedro, tú sintetizas magníficamente de cómo te educaron en la libertad. Mi papá era un profundo magallanero y además sabía de béisbol como ustedes no saben. Él me decía: hijo, cuando seas profesor en lo empalme, no des clase pensando que tus alumnos son Luis Aparicio, miembro del Salón de la Fama. Tendrás a lo mejor Luis Aparicio, pero no frustres a los que no son Luis Aparicio. No le hagas los exámenes para que hagan jugadas extraordinarias. Los malos hacen jugadas extraordinarias. Enséñales lo básico, que es ahí donde se ve si uno es bueno. Batéale rolincitos. Así era como ese señor Jesús María, quien tú conociste y que hablaba idiomas. Ese era un modo como él nos explicaba las cosas. Porque él y Kika lo conocieron mucho. Sabían cómo detrás de aquel señor, que yo lo asocio con Nicodemo, había una gran sencillez, una gran humildad. Nunca nos hablaba él montado allá arriba. Bueno, yo siempre, como era el más bajito, sí, siempre aquí abajo. Pero como la profesora Argelia me está, porque son 45 años de ucavista, 35 años de profesor, ellas saben que el campus no es el sitio físico, el campo de ustedes. Con esto termino, con un poema de Antonio Machado. Como a mí no me consta con qué se le declaró a mi papá, a mi mamá, tengo que decirlo como le exijo a mis alumnos que se expresen en clase. Lo que no nos consta, ni siquiera sabemos si nuestra fecha de nacimiento fue esa. El valor probatorio de la partida de nacimiento lo explico después, no aquí. Tengo entendido que fue con un poema de Machado que mi papá se le declaró a mi mamá. No voy a leer ese lo leímos cuando el acto de la biblioteca. Pero creo que este para mí es adecuado. Es adecuado y con esto termino. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas. He navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra, y pedantes al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gente que danzan o juegan,
cuando pueden y laboran sus 4 palmas de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan cabalgan a lomo de pluma de mula vieja. Y no conocen la prisa, ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Dios bendiga a mi UCAP, a mis estudiantes. Dios bendiga a Venezuela. Gracias. Gracias. En nombre de la Facultad de Derecho, agradecemos al profesor Pedro Planchar por su excelente y muy oportuna exposición. Esperamos que sus palabras acerca de la importancia de la ética en el mundo del derecho y en la vida personal motiven la discusión jurídica y a nuevas investigaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Para cerrar el acto, invitamos nuevamente al decano de la Facultad de Derecho, profesor Jesús María Casal Hernández. No, solamente para manifestar mi satisfacción de haber escuchado esta lección inaugural del profesor Pedro Planchar, nos llena de entusiasmo. Ratifico pues nuestra voluntad de que trabajemos juntos, tenemos mucho por hacer, muchas iniciativas que queremos construir conjuntamente, las puertas están abiertas en la facultad y nos sumaremos también a las iniciativas de los estudiantes, de los profesores, para construir ese país que merecemos y que queremos. Muchas gracias. Concluimos esta actividad agradeciendo a todos por su presencia en la mañana de hoy. Tengan todos muy buenos días.